Buenas noches, licenciado. El presente video tiene por finalidad el dar respuesta a las preguntas planteadas en el foro número 2 titulado El precontrato y la estipulación a favor de terceros. Como respuesta a la primera pregunta tenemos: ¿qué es un precontrato? El artículo 1841 establece que aquel que por virtud de la promesa de contratar una parte o ambas se obligan a celebrar en cierto tiempo un contrato futuro determinado. La promesa de contratar puede ser unilateral o bilateral. El contrato mediante el cual se crea la promesa de contratar se llama precontrato. La segunda pregunta dicta: ¿cuáles son los elementos esenciales del precontrato? El artículo 1842 plantea: son elementos esenciales del precontrato, además del consentimiento y el objeto, los siguientes. Fracción primera: que se expresen los elementos esenciales y las cláusulas del contrato definitivo. Fracción segunda: que se determine el plazo en que se habrá de otorgarse el contrato definitivo. Mientras que la tercera pregunta plantea: ¿cuáles son los requisitos de validez del precontrato? El artículo 1843 comenta que son elementos de validez del precontrato, además de los generales establecidos por este código para todos los contratos, los siguientes. Fracción primera: que el contrato definitivo tenga un objeto, motivo o fin lícito. La fracción segunda: que el precontrato conste por escrito, pudiendo otorgarse en documento público o privado. Y fracción tercera: que las partes tengan capacidad no solo para celebrar el precontrato, sino también para otorgar el contrato definitivo. En respuesta a la cuarta pregunta, la cual indica ¿qué tipo de obligaciones se derivan del precontrato?, el artículo 1844 versa lo siguiente: la promesa de contratar solo origina obligaciones de hacer consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. Y como última pregunta y en su respuesta, ¿qué es la estipulación en favor de terceros y cuáles son sus características? En respuesta al primer apartado, ¿qué es la estipulación en favor de terceros? Es el contrato por el que un deudor denominado promitente se compromete frente a otra persona denominada estipulante a ejecutar una prestación en beneficio de un tercero. Y en el segundo apartado, ¿cuáles son sus características? El artículo 1848, la estipulación hecha a favor de terceros otorga salvo el pacto en contrario, acción para exigir del promitente la prestación a la que se ha obligado. También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación.